Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GayTopleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su amigo servidor Ubaldo Quiñones y su canal GayTopleo les traen hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que, bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar con hechos, noticias e información muy importante y muy delicada, en momentos en que hay tensiones a nivel global, por los diferentes conflictos y acciones que están realizando unos y otros. ¿Ok? Muy importante también lo que está pasando en Siria, o lo que está pasando entre Israel y Rusia, y lo que está pasando entre Siria e Israel. O sea, es muy importante. Le voy a exponer los últimos hechos, noticias e información. Son muy delicados, porque obviamente son indicadores malos para Israel. Bueno, su servidor Ubaldo Quiñones ha venido diciendo una y otra vez que Israel está cavando su propia tumba. Yo he venido advirtiendo esto, ¿ok? Y es curioso porque cada vez que hablo de un tema de Israel tengo muchos comentarios y por supuesto muchos insultos, porque realmente hay personas fanáticas que realmente creen que Israel es tierra prometida, o que son elegidos de Dios, o este tipo de cosas, ¿ok? Por eso digo que es muy controvertido siempre, o es un tema muy delicado hablar de Israel. No se habla de Israel porque obviamente el sionismo controla prácticamente todos los medios de comunicación, casi a nivel global, y por supuesto las grandes redes. O sea, el capital del sionismo es el que mueve precisamente todo esto. Precisamente por eso nadie expone los crímenes de Israel. Y yo siempre he dicho que el fin de Israel viene justamente por sus acciones. Ok, vamos a otro punto importante. Ahorita le doy los hechos y la noticia, pero a mí me gusta aclarar del por qué. Ok, vamos aquí a otro punto importante. Yo siempre he dicho que Israel es una farsa y sigue siendo una gran farsa. En primero, quienes gobiernan Israel o el sionismo vienen del este de Europa y no son judíos. Se adjudican ese nombre para justificar sus acciones. Primero, ni son judíos ni son elegidos, se puede decir. Por lo tanto, es una gran farsa. No existe, en el pasado, no ha existido Israel. Por más que gusten y le busquen, no ha existido. Nunca existió. Basado en historia real y auténtica, no en fantasías. Nunca existió Israel. Fue fundado en 1948 por la corona inglesa, en esa parte de Palestina. Nada más. Ahí surgió la supuesta nación israelí. 1948. ¿Ok? Entonces, es y sigue siendo una farsa. Nunca ha existido y la existencia es una farsa. Y como toda farsa tiene un final, por supuesto que el final de Israel se acerca. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo he dicho que su final va a llegar. Pero que Israel está creando y cavando su propia tumba con sus acciones. Porque desde que fue fundada como Estado, se la ha dedicado a agredir a otras naciones. Y yo siempre he dicho, si yo soy un agresor y agredo constantemente a diferentes personas, un día uno de los agredidos o varios me van a responder y entonces será mi final. Es exactamente lo que pasa con Israel. Pero voy a darle hechos y noticias que van comprobando que Israel cada vez está más acorralado y más desesperado. Yo había advertido que este año 2022 iba a ser un año donde iba a iniciar para Israel prácticamente también el miedo y el pánico, y que ya no iban a vivir jamás tranquilos en Israel. Y no pasará, y no vivirán a partir de ahora. Vamos aquí a los hechos y noticias que van comprobando que yo no me he equivocado, independientemente. Ahora, muchos me dicen que soy el mejor, que todo lo que yo digo siempre se cumple. Y no es que yo no puedo cambiar nada, aclaro aquí. Yo no soy el que cambia las cosas, ni puedo cambiar nada. Yo simple y sencillamente les digo lo que viene, basándome en hechos, noticias, información, conexiones, análisis de los pasos que van a dar para entender qué es lo que viene en el futuro. Pero no es que yo adivine el futuro. Lo aclaro aquí nuevamente para que no crean que soy un vidente o que tengo una bola de cristal. Simple y sencillamente yo me baso en hechos históricos, me baso en los hechos actuales, me baso en lo que está pasando y voy haciendo conexiones. Eso es analizar. ¿Ok? Pero vamos aquí. Déjenle doy los hechos y la noticia que comprueban que yo no me equivoco y no me voy a seguir equivocando. Vamos aquí a los hechos y noticias que siguen adelante. Vamos aquí. Hoy, justamente a primeras horas, 5 de febrero, a primeras horas de este día, Israel lanzó un escuadrón,
aviones de combate del escuadrón 122 de Israel surcaron cerca de la región de Haifa, allá cerca de Damasco. Hablo de Siria, ¿ok? No entraron, pero pasaron cerca de Haifa, que es parte justamente de Damasco. Supuestamente estos aviones de combate. Vamos aquí. Hoy, arriba justamente, ha iniciado la descarga del producto que venía en el buque iraní llamado Parnias. Recuerda que le había dicho en el último video, ya está en el puerto de Latakia y ha iniciado precisamente la descarga de los productos o de lo que contiene este buque. Hoy, justamente a primeras horas, arribaron los seis buques de desembarco rusos a el puerto de Latakia. Los 6 buques de desembarco de Rusia arribaron al puerto de Latakia. Esos buques que usted escuchó en los diferentes medios de comunicación o de los youtuberos que dieron la vuelta por ahí, por el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, y que tenían locos a Inglaterra, a Estados Unidos, a Ucrania y a esa otra región. ¿Lo recuerda? Pues esos ya arribaron justamente al puerto de Latakia. El gobierno de Israel acusa al gobierno de Rusia de estar utilizando armas antisatélite. Después de lo ocurrido este pasado 1 de febrero, cuando el gobierno de Rusia activó, o este 2 de febrero, cuando el gobierno de Rusia activó en contra de los aviones de combate de Israel un arma electrónica y que obviamente afectó el sistema de localización satelital que puso en peligro supuestamente la vida de pasajeros y de aviones de combate. ¿Lo recuerda? Bueno, ahora voy precisamente, pero estoy hablando de 6 buques justamente rusos cargados de armamento de todo tipo. 6 buques. No 1, no 2, 6. Llega al puerto de Latakia el navío, digamos el buque Parnia, también de Irán, cargado, no sé si de petróleo o armas. Ha iniciado el descargue justamente de los productos de eso en ayuda al gobierno del señor Bashar al-Assad. Ahora, disculpe, vamos justamente a el análisis de todo esto, ¿ok? Empecemos por un detalle muy importante. Estos aviones de combate justamente de Israel que salieron justamente del escuadrón 122 para allá por la región de Haifa, tenía como intención, según las diferentes informaciones, Israel ha decidido supuestamente tratar de atacar la base de Jamaimin allá en Latakia, que es justamente Jamaimin, la base militar de Rusia de Jamaimin, y al mismo tiempo atacar al puerto de Latakia, donde están desembarcando al buque iraní. Okay. Ahora entiende por qué salieron estos aviones de combate. Porque Israel planea un ataque en contra precisamente de la base militar de Rusia y un ataque en contra del puerto de Latakia, que es donde descargan justamente todos los productos que vienen de otras regiones a territorio sirio. Por supuesto, los navíos justamente de Rusia que arribaron al puerto de Latakia están cargados de armamento, no solamente para continuar la lucha en contra del yihadismo y aquellos que están operando de manera ilegal en territorio sirio, sino que al mismo tiempo, según las informaciones, todo este armamento tiene como intención fortificar la capacidad militar del ejército de Siria. Les dije yo que iba a convertir a Siria en una fortaleza impenetrable y poco a poco lo está cumpliendo Rusia. Al mismo tiempo afirma que realizarán de manera conjunta ejercicios militares en territorio sirio próximamente. Entonces Rusia está acomodando todo esto, no solamente para realizar ejercicios militares, sino al mismo tiempo todo ese armamento que viene para fortalecer al ejército de Siria y al mismo tiempo, les dije yo, obviamente todo ese armamento, una gran cantidad, se va a quedar en territorio sirio, aun cuando realicen ejercicios militares. ¿Para qué? Para hacer de Siria una fortaleza y que Siria, justamente con las bases militares de Rusia, desde ahí puedan ir retirando y quitándole la hegemonía a Israel y a Estados Unidos. Eso es lo que tiene desesperado a Israel. Y justamente cuando le digo que el gobierno de Israel acusa al gobierno de Rusia de estar utilizando armas antisatelitales, afirmando que este pasado 3 de febrero, justamente cuando sufrieron de una manera intempestiva justamente la pérdida de localización, la pérdida de localización estratégica, que dejó de funcionar justamente la cúpula de hierro, así también como aviones de combate se vieron afectados, poniendo en peligro supuestamente la vida de aviones comerciales, así también como de pasajeros. Ok, vamos aquí. Y el gobierno de Israel acusa a Rusia de estar utilizando armas antisatélite que dejan o que
están interrumpiendo el sistema de localización satelital GPS. Así como lo está escuchando, amigo seguidor suscriptor, el gobierno de Rusia afirma que lo único que tiene en territorio sirio son sistemas electrónicos de origen Krashuka, que no tienen la capacidad de interrumpir o no tienen la capacidad de alcanzar a los satélites. Pero no olvidemos justamente que hace unos días atrás, a finales, como el 23 me parece que fue de enero, justamente el gobierno de Rusia también, ante las acciones que realiza la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el Mar Negro, un avión, digamos un satélite justamente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el que estaban utilizando justamente para espiar, el que estaban utilizando los aviones espías, así también como los aviones de reconocimiento de las naciones europeas, también quedó completamente ciego, o desapareció, o completamente lo destruyeron. No sé, yo no estoy diciendo qué pasó, estoy diciendo que ese satélite quedó inactivo y no pueden recuperarlo, ¿ok? No pueden recuperar su actividad. Pero supuestamente esto, es obra de las armas electrónicas que posee Rusia. Entonces, yo no sé, yo solamente digo que es supuestamente lo que pasó. Ese satélite Centinela, Centennial 1B, sí, era el Centennial 1B, quedó desactivado. Justamente mientras que realizaban supuestamente los aviones de vigilancia, así también como los aviones de espionaje de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, allá en el Mar Negro, en contra de Rusia. Y Rusia les desactivó justamente el juguetito. Si es que yo siempre he dicho, y esto ratifica nuevamente lo que ha venido diciendo su servidor Baldo Quiñones, y cuando hablo esto de Israel, yo le he dicho, mire, la desesperación es en estos momentos, si Rusia amplía justamente a la capacidad, le da una frecuencia más elevada a las armas electrónicas, pues prácticamente puede dejar al gobierno de Israel sin aviones de combate y sin cúpula de hierro. Si Rusia quisiera hacerle daño a Israel, se pone de acuerdo con Hezbollah, con Hamas o los palestinos. Dicen, ¿saben qué? No va a funcionar por cierto periodo de tiempo o a partir de ahora no va a funcionar ni la cúpula de hierro ni aviones de combate de Israel. Yo me encargo de liquidarlos y ustedes encárguense de lo demás. Yo nomás digo, porque esa es una realidad que ya le expuse aquí. Aquí está. ¿Ok? Pero yo les digo, Israel está jugando con fuego también. Y un día los agredidos van a responder a las agresiones. Y es cuando inicia el fin de Israel. Y hoy hay desesperación y pánico, porque ahora Israel ya sabe y entiende que ahora sí el gobierno de Rusia está trabajando ya de manera conjunta en cada acción con el gobierno del señor Bashar al-Assad o con el ejército de Siria. O sea, ya están trabajando así de manera conjunta. Y esto el mismo ministro Benny Gantz, justamente Israel, lo ha confirmado. Ahora están preocupados porque ahora sí Siria y el gobierno ruso están trabajando de manera conjunta en cada acción. Y lo que pasó este 3 de febrero, cuando les interrumpieron su sistema satelital GPS y los dejaron fuera de circulación, le va a seguir pasando a Israel. Y precisamente estas acciones, esto fue utilizado justamente para advertir a Israel o evitar que Israel lanzara un ataque en contra del buque iraní que están descargando. ¿Lo recuerda? Bueno, amigos, ahí tiene. Ahora ya sabe lo que está pasando con Israel y por qué está pasando. ¿Ok? Cada vez más cercado y cada vez más atemorizado. Ya la paz para Israel se terminó. Y cuando haya realmente una respuesta contundente por parte del grupo de resistencia palestino Hamas, así también como de Hezbollah allá en el Líbano, y del mismo ejército sirio que está muy ocupado todavía con yihadistas y mercenarios que obviamente están siendo liberados allá en el noreste de Siria por los supuestos kurdos y Estados Unidos para mantener su presencia y continuar sus ataques en territorio sirio. Bueno, de cualquier manera, tarde o temprano, con esta llegada de tanto armamento ruso y cada vez más potente y más poderoso, tarde o temprano van a ser expulsados. Yo le he dicho una y otra vez y lo reitero nuevamente aquí. Y Rusia se prepara precisamente para hacer de Siria la peor pesadilla en Medio Oriente y su principal socio, amigo y aliado. ¿Ok? Así que con Siria
se acabó. Nadie va a poder en un futuro muy cercano. E Israel tiene que temblar porque enseguida vienen por los altos del Golán, sea como sea. Y con el apoyo de Rusia, bye bye Israel. Bueno, yo solamente expongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, pero al final, como siempre, usted es el que decide.